Bueno, y retomando la segunda parte de la clase de hoy, ¿sí? Vamos a estar hablando de otro método para encontrar ceros en funciones, ¿sí? Partiendo desde un intervalo cerrado. Hasta recién vimos el método de la bisección, ¿sí? Y uno podría pensar que en principio es un buen método, pero podría haber otras ideas que nos ayuden, ¿sí?, a mejorar la rapidez en el problema, si quieren, ¿sí? Y acá es donde surge, por ejemplo, el método de la falsa posición, que es más como una concepción de una idea intuitiva, diría yo, ¿sí?, sobre lo que pasa en este problema, ¿sí? Antes de hablar de lo que aparece ahí, quería volver a hacer un dibujo y charlar al respecto del dibujo, ¿sí? Imagínense que, bueno, yo tengo mis ejes y tengo una función, ¿sí?, que no la voy a dibujar entre la función, pero voy a hacer esto. Este punto que está acá es A, y este punto que está acá es B, ¿sí? Entonces, esto que está acá es f de A, y esto que está acá es f de B. ¿Sí? El método de la bisección dice, tu candidato a solución está justo en la mitad de estos dos valores, y este va a ser mi C. Bueno, ¿a alguien eso le resulta contraintuitivo? Es decir, uno podría proponer otra cosa distinta, poner el C en cualquier lugar entre A y B. ¿Dónde pondrían ustedes el C entre A y B? En principio. O sea, ¿alguien lo pondría en algún lugar distinto que el promedio de los dos valores? Más cerca de A, ¿Por qué? porque está más cerca de X. Claro, uno va a tender a pensar, ¿sí?, que si f de A es muy chiquito comparado con f de B, es probable que la raíz esté más cerca de A, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo primero que piensa cuando ve dos puntos es en esto, ¿no? O si la naturaleza no es Sí, tan buena con nosotros, depende de en la algo así, función. no sé, ¿sí? Pero en todos estos casos es como que pareciera que, no sé, cualquier función que dibuje así, pareciera que la raíz va a quedar más cerca de A que de B. Claro, podría pasar, ¿sí?, porque la vida no es tan hermosa, nunca, ¿sí?, que pase algo así, ¿no? Podría pasar. Disculpen mis dibujos, yo me llevé sistemas de representación todas las veces que me lo podía llevar. Sí. Pero se entiende la idea, ¿no? Uno tendría a pensar que las funciones van a ser más parecidas a la roja o las azules que a esta función negra horrible que dibujé ahí, donde es todo chato hasta que se acerca a B y ahí se dispara. Bueno, ese otro caso podría pasar, ¿sí? En general, cualquier caso es igual de válido o probable, digámosle. Pero uno tiende a pensar que, bueno, la función se comporta de manera bonita, ¿sí?, y más parecido a las azules o la roja. Entonces, voy a proponer que mi candidato esté más cerca, ¿sí?, del valor que me dé más chico en mi intervalo. Si f de A tiene un módulo y f de B tiene otro módulo, voy a suponer que mi raíz está más cerca de f de A, ¿sí? Bueno, esa es la idea del método de la bisección. Ahora, lo que termina de formalizar el método es decir cuánto más cerca de A que de B está, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente lo que dibujé acá en rojo, ¿sí? Vamos a dibujar una línea que vaya desde f de A hasta f de B, ¿sí?, o sea, del par AF de A al par BF de B, como puntos, ¿sí? Y vamos a dibujar una recta entre esas dos cosas, ¿sí? Cuando dibujemos una recta, vamos a proponer que nuestro nuevo candidato a solución, C sombrero, es la intersección de esa recta con el eje X, ¿sí? O sea, este punto que estaría acá, ¿sí? Entonces, una vez que tengamos ese candidato, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a ver si el cambio de signo queda a un lado o del otro para saber con qué intervalo vamos a estar trabajando, ¿sí? Si f de A por f de C es mayor que 0, entonces vamos a reemplazar a por C, ¿sí? O, dicho al revés, si f de A por f de C es menor que 0, vamos a reemplazar B con C, ¿sí? No sé si se entiende, perdón si confundo con el tema de los signos. Básicamente lo que estoy diciendo es, si el cambio de signo nos queda a un lado o del otro, vamos a elegir un intervalo o el otro, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Hacemos un paso y volvemos a repetir todas las veces que queramos o hasta que lleguemos a una tolerancia que digamos
esta es una buena solución, ¿sí? Bueno, como cuestión, ahora nos queda una cuenta un poco más compleja, porque antes el C era el promedio de A con B, A más B sobre 2, ¿sí? Ahora el C es una cuenta un poco más horrible, ¿sí? Yo acá propongo una forma de solución que está basada en la idea de que lo que nos queda en el dibujito este son dos triángulos semejantes, un triángulo rojo acá y un triángulo fucsia acá, ¿sí? Que son semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando comparten determinadas propiedades. En particular, dos triángulos rectángulos se dicen semejantes si tienen tienen un ángulo igual, ¿sí? Básicamente, este ángulo que aparece acá, a ver si puedo hacer un dibujito acá, sí, claramente puedo hacer un dibujito acá. Este ángulo que aparece acá es el mismo que este ángulo que aparece acá, ¿no? Porque son opuestos por el vértice. Entonces, los dos triángulos que se forman ahí, ¿sí? Si formamos triángulos rectángulos, son triángulos semejantes. Bien. Entonces, si son triángulos semejantes, nosotros podemos decir que la altura de este triángulo dividida su base, ¿sí? ¿Qué es la altura del triángulo dividida la base? Mirándolo desde este ángulo que aparece acá. ¿Sí? A este ángulo que dibujé recién yo lo llamo alfa. Si este ángulo es alfa, la altura sobre la base es el opuesto sobre el adyacente, o sea, la tangente de alfa es este cociente, ¿no? ¿Estamos de Sí, acuerdo? Bueno, entonces, como dijimos que Sí, ese sí. ángulo es opuesto por el vértice con este y por lo tanto es igual, ¿sí? Son el mismo ángulo, la altura sobre la base del triángulo fucsia me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿no? La altura va a ser f de b, porque acá está el 0, la altura es f de b menos 0, y la base va a ser b menos c sombrerito, o c. Acá por simplicidad lo llamo c. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, f de a sobre c menos a va a ser igual a f de b sobre c menos b. Y lo que queremos despejar de esta igualdad es c, ¿sí? Que es el punto donde está la intersección entre estas dos cosas. ¿Hasta ahí vamos? sí, perfecto. Bien, joya. Gracias por contestar. Entonces, bueno, detalle acá. Me pasó un par de veces de querer despejarse desde estas cuentas y hacer quilombo con tema de signos, ¿sí? Tengan mucho cuidado, fíjense acá, ¿sí? Que f de a es positivo, ¿sí? Entonces, este intervalo de acá lo tengo que escribir como positivo, ¿sí? Para escribir este intervalo como positivo voy a tener que hacer c menos a, ¿sí? Entonces tengo positivo sobre positivo. Y para que se conserve la igualdad, como f de b es negativo, el intervalo entre c y b lo tengo que escribir como negativo, ¿sí? Entonces voy a tener que hacer c menos b, porque c es más chiquito que b, ¿sí? Por eso acá aparece c menos a y c menos b. Si uno escribiese esto rápido, seguro acá pone, acá pone c menos a, pone a menos c y acá b menos c, perdón, a menos c y c menos b, ¿sí? Porque tiende a pensar que la parte de abajo las dos tienen que ser negativas o las dos positivas. ¿Sí? Tengan cuidado con eso nada más. Pero bueno, entonces, uno de acá puede empezar a despejar. ¿Cómo hacemos para despejar? Bueno, pasamos el c menos a multiplicando para este lado y el c menos b multiplicando para aquel lado, ¿sí? Entonces nos va a quedar f de a por c menos b igual a f de b por c menos a. ¿Sí? Bueno, ahora lo que podría hacer es distribuir en ambos términos y pasar todo lo que tiene c para un lado y todo lo que no tiene c para el otro. Si hago eso, ¿sí? De este lado, sacando factor común, me va a quedar c por f de a, c por f de a, ¿sí? Menos c por f de b. O sea, c por f de a menos f de b. ¿Sí? Y del otro lado me va a quedar f de a por b menos f de b por a. ¿Sí? Bueno, ahora puedo pasar el corchete este dividiendo y me va a quedar que c es igual a este término que aparece acá. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño artilugio matemático para escribir de forma más bonita esta cuenta, ¿sí? Lo que voy a hacer es sumar y restar el mismo término en el numerador, ¿sí? Y el término que voy a sumar y restar es f de a por a, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago esto, voy a poder agrupar, sacando factor común, entre este término que aparece acá, ¿sí? f de b por a, y este término que aparece acá, f de a por a. ¿Sí? Fíjense, si los dos términos que me quedan en el medio saco factor común a,
lo que me queda multiplicando a ese factor común es lo mismo que está en el denominador. Entonces voy a poder simplificar y sacarlo fuera de la fracción. Y me va a quedar solo A. ¿Sí? Si hago eso, ya está, ya solucioné y llegué a esta ecuación que aparece acá. C es igual a A más f de A por B menos A sobre f de A menos f de B. ¿Sí? Eso no es más que manejo algebraico para dejar la fórmula escrita de manera más bonita, nada más. ¿Sí? No se asusten. Yo no les voy a pedir en ningún momento que lleguen a esta fórmula planteando los triángulos semejantes ni nada. Quiero que lo tengan para que vean una vez de dónde sale nada más, ¿sí? Para que se den una idea. Otra opción, ¿sí?, que podríamos haber hecho es plantear la recta que pasa por los puntos AF de A, BF de B, ¿sí?, y buscar la intersección con 0, y ese va a ser nuestro C. ¿Sí? Eso también se puede hacer, si quieren, me tomo 5, 10 minutos y lo hago en una nota con las cuentitas a mano. ¿Quieren que haga eso o prefieren no sufrirlo? No, por mí no. Ok, buenísimo. Menos trabajo para mí. Pedro se ríe. Y sí, ¿qué voy a decir, Pedro? Sí. Bueno, entonces, de esta forma encontramos, a ver, lo que quiero que se entienda acá es lo siguiente. ¿Sí? Nosotros partimos de la idea de que si el módulo de f de A es más chiquito que el módulo de f de B, nuestra raíz va a estar más cerca de A que de B. ¿Sí? Es una idea que de cierta forma uno podría decir intuitivamente pasa, ¿sí? Lo vimos que si hago los grafiquitos, en general voy a poner la raíz más cerca del A que del B, porque f de A es más cerca de B. ¿Sí? Esto que dibujé acá, ¿sí? Como este está muy cerca, lo más probable entre comillas, lo intuitivamente más probable, digámoslo así, ¿sí? Si yo los agarro a todos ustedes y les pongo A, F de A, B, F de B, y les hago dibujar una curva que pase por esos dos puntos, todos van a hacer que la curva toque el eje X antes de este punto C. ¿Sí? Y mientras más chiquito sea este valor, más cerca de A que de B va a estar eso. ¿Sí? Eso es una cuestión, si quieren, no sé, intuitiva o de generalizar. La verdad es que en la matemática después uno podría decir que es igualmente probable que la raíz esté de un lado que del otro, ¿sí? Pero intuitivamente uno va a tender a hacer alguna curva de esta forma y por lo tanto se va a encontrar con eso. Ahora, a partir de esa idea lo generalizamos diciendo vamos a trazar una recta como aproximación, ¿sí? Es bastante válido porque vamos a decir es una aproximación lineal. ¿Por qué no puedo hacer una aproximación lineal en ese intervalo? La voy a hacer, no me importa, la hago, ¿sí? Y despejo el C. ¿Sí? Lo importante de todo esto es lo que queda acá abajo en un recuadro. ¿Sí? Toda esta cuenta que está acá es para llegar a este recuadro. Ahora, una vez que llegamos a este recuadro, fíjense que este recuadro está en función de A, F de A, B, F de B. Entonces, no importa cuáles sean A y B, tenemos una fórmula que nos permite calcular el C, ¿sí?, en una sola cuenta. No tenemos que plantear una recta, hacer todo el despeje. Comprimimos todo eso en una sola cuenta. ¿Sí? Esta idea en métodos numéricos la vamos a usar hasta el cansancio. Es decir, toda una idea que generamos en nuestra cabeza, ¿sí?, la vamos a aplicar y la vamos a resumir en una sola cuenta. ¿Sí? Si ustedes cursaron Física 1, probablemente habrán visto que en general es el procedimiento que uno hace. ¿Sí? En física, cuando uno tiene un problema, agarra y plantea el problema con la masa, con la gravedad, o sea, con la masa como M, la gravedad como G, la aceleración como A, la velocidad como B, y después llegás hasta el final a una formulita y en la formulita final reemplazás. Porque si no, estás peleando con números en el medio todo el tiempo. ¿Sí? Y con los decimales y qué sé yo, que esto, que lo otro. Entonces, ese mismo procedimiento es yo diría que es uno de los motores de los métodos numéricos también, ¿no? Es decir, voy a comprimir toda una idea que tengo en una sola fórmula. ¿Sí? Es lo que hicimos acá. Comprimimos toda la idea de plantear una recta que pase por los dos puntos y encontrar la intersección de esa recta con el eje en una fórmula. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un punto A, f de A, y un punto B, f de B, ¿sí?, y quiero plantear una recta que pase por esos dos puntos y encontrar la intersección con el eje, esta es la fórmula. Se acabó. ¿Sí? No tengo que hacer nada más que venir y meter los números ahí y me da la intersección. ¿Sí? Bueno. Bueno, acá tengo el ejemplo. Antes del ejemplo, falsa posición. Tenemos videíto con la misma función que antes. ¿Sí? Fíjense que justo la función está puesta de tal forma donde va en contra de la intuición del ejemplo, ¿no?
porque el punto C estaría por acá, más o menos habíamos dicho, y la raíz está del otro lado, pero podría pasar. Ah, bueno, pero acá no, está bien, f de b es más chico que f de a, no dije nada. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo, trazamos la recta entre los dos puntos. Gráficamente es rapidísimo esto, ¿no? Porque dibujo una recta, busco la intersección con el eje, evalúo el punto, si me da negativo reemplazo uno, si me da positivo reemplazo el otro, ¿sí? Y vuelvo a hacer lo mismo. Trazo otra recta, ¿sí? Trazo otra recta, busco la intersección con el eje, y fíjense lo cerca que caímos de la raíz en 2 pasos, ¿sí? Bueno, uno podría seguir, pero ya, digamos, como que gráficamente ahí no vale la pena. Pero quería para que tengan el ejemplito más. Porque me llevó 17 horas hacer ese ejemplo. Entonces, quería mostrárselos. Bien, ahora sí, en cuanto a cuentas, ¿sí? Déjenme tomarme un mate y seguimos. Tenemos el mismo ejemplo que antes también, ¿sí? El de la parábola menos 2x² más 8x menos 5, con a igual 2 y b igual 5. Ok, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos antes, pero aplicando la nueva fórmula, ¿sí? Vamos a ver que f de a me da 3, f de b me da menos 15, ¿sí? El producto de las dos cosas me da negativo, ok, puedo aplicar el método, ¿sí? Eso no lo mencioné, o no lo destaqué, pero lo dije al principio, ¿sí? Que el teorema, o sea, el teorema de Bolzano, la idea de que haya un cambio de signo en la función, es necesaria para los dos métodos, ¿sí? Bien, entonces vamos a calcular mi candidato, ¿sí? Con la formulita. Fíjense que la formulita era a más f de a por b menos a, y abajo aparece f de a menos f de b. Entonces, a vale 2 por f de a, que vale 3, todo esto multiplicado por b menos a, 5 menos 2, dividido f de a menos f de b. F de b es negativo, por eso hay menos paréntesis menos 15. ¿Sí? Si yo hago esta cuenta horrible, me da que C1 vale 2,5. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Que en este ejemplo f de b es menos 15 y f de a es 3. Entonces, de nuevo, uno va a suponer que la raíz está muy cerca de 2. ¿Sí? Y me da justo acá, en 2,5. ¿Sí? De nuevo, ahora cuando vaya y evalúe f en 2,5, me da 2,5. ¿Sí? Esto es una coincidencia. F de 2,5 es igual a 2,5. ¿Sí? Entonces, como f de mi candidato C es 2,5, lo que voy a hacer es reemplazar el A con el C. Y voy a volver a aplicar lo mismo, ¿sí? Voy a venir y voy a aplicar la fórmula, pero ahora usando A igual 2,5, ¿sí? Y f de A también era 2,5. ¿Sí? Si hago esto, me va a dar que el nuevo candidato es 2,86. ¿Sí? Yo antes, mi candidato estaba acá, ahora mi candidato está acá. ¿Sí? Bueno, cuando evalúe la función en 2,86 me va a dar 1,53. ¿Sí? Como sigue siendo positivo, o sea, voy a reemplazar A con el C nuevo, que es 1,53. Y vuelvo a aplicar lo mismo. ¿Sí? Vuelvo a aplicar lo mismo, hago la cuenta, que la cuenta se me va un poco de la diapo, pero cosas que pasan. ¿Sí? Y ahora mi nuevo candidato es 3,05. Fíjense cómo me voy acercando al valor, ¿no? De a poco, porque la evaluación de la función f ahora me da 0,77. ¿Sí? Entonces, uno podría seguir con esto y seguiría acercando de a poco al valor de la raíz. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, re. Bien. ¿Por Perdón, me qué te causó gracia. reís? Me causó gracia el re. No sé, perdón. No, es que yo la entendí re bien, no sé las demás. Bueno, si alguno tiene una objeción, es el momento de aclararlo. Si no, voy a las consideraciones. A ver, como recién les mostré las consideraciones de la bisección, quiero hablar un poquito de algunas consideraciones con la falsa posición, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar un caso en el que hay que tener cierto cuidado. Bueno, para calcular el error relativo vamos a usar la misma formulita que propuse antes para la bisección, ¿sí? Que básicamente vamos a decir que el error relativo en un paso de iteración i va a ser mi candidato actual, ¿sí? A solución menos mi candidato anterior a solución, todo esto en módulo, dividido el candidato actual a solución. ¿Sí? También en módulo, por favor. Básicamente esto lo que está mirando es cuánto se movió la raíz entre un paso y otro. Esa es la idea de este error relativo. ¿Sí? Fíjense, porque estoy comparando el valor actual de la raíz con el valor anterior. Entonces, básicamente estoy viendo cuánto se movió y es relativo al error actual de raíz.
Bueno, algunas consideraciones. ¿Sí? Esto es muy importante, sí, quiero dejarlo claro, que es que el intervalo de búsqueda en la falsa posición no se reduce a la mitad. Entonces nosotros no sabemos qué tan rápido vamos a poder saber el error paso a paso, ¿sí? O después de determinada cantidad de pasos. El intervalo de búsqueda se va a achicar dependiendo de la forma de la función. No lo vamos a poder manejar nosotros, ¿sí? Entonces, lamentablemente, este método ya nos trae una desventaja, es no vamos a poder saber cuántos pasos necesitamos hacer para tener un error determinado. Vamos a tener que ponerlo a correr y confiar en lo que crean ustedes que hay que confiar para que eso llegue a un buen resultado, ¿sí? Bien, entonces, acá viene el primer problema de este método, ¿sí? La convergencia del método, ¿sí? Si bien, no quiero decir en general, pero en muchos casos suele ser más rápida, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo es aproximar la función, cualquiera sea, con una recta, a orden cero, ¿sí? Una cosa horrible, pero algo estamos haciendo. Como va a ser en muchos casos más rápida, también puede pasar que el intervalo no se reduzca de manera rápida y en algunos casos sea muy lenta, ¿sí? Que es lo que viene ahora. ¿Sí? En determinadas funciones, la convergencia va a ser muy lenta. Y esto no se los voy a justificar, les voy a mostrar un grafiquito y les voy a dar la idea, nada más, ¿sí? El grafiquito, o caramba, se parece mucho a la función que dibujé acá en negro. ¿Sí? Determinada familia de funciones, ¿sí? Tienen un comportamiento bastante feo en general, ¿sí? Que hacen que este método no converja bien. Un caso, sí, es en general la familia de... Ay, perdón, toqué algo ahí. De exponenciales, ¿sí? En general, como tiene una parte que es muy chata y otra parte que crece abruptamente rápido, ¿sí? El método de la falsa posición termina no funcionando bien. Porque fíjense, esto que está acá es, yo tomo como intervalo inicial el 2, 5, ¿sí? Y fíjense, f de 2 me da, no sé, menos 3, menos 15, ¿sí? Porque f de 2 acá es e a la 0 es 1, menos 14. ¿Sí? F de 2 es menos 14. Y f de 5 no tengo ni idea, es un número enorme, porque esto me da 3 al cuadrado, 9, e a la 9, no sé, pero está cerca de 400, ¿sí? Entonces, este valor es muy grande y este valor es muy chiquito comparado con este valor grande. A ver, de nuevo, este es un detalle. Cuando trabajemos en matemáticas, ¿sí? Hablar de grande y chiquito no tiene sentido, al menos que estemos hablando con qué lo estamos comparando. ¿Sí? Eso hay que intentar ser fiel a esa idea. ¿Sí? Nosotros no podemos decir 2 es un número grande, ¿sí? Porque 2 es un número grande, ¿dónde? Sí, en una escala que va entre 0 y 2, es un número enorme 2. Ahora, en una escala que va entre menos 5 millones y 7 millones positivo, 2 es un número con módulo chico, si quieren, ¿sí? Entonces, comparativamente, f de A es mucho más chico que f de B. Entonces, cuando yo trace la recta, ¿sí? Esa recta va a tener como intersección un valor muy, muy cercano a f de A. Fíjense, este punto que está acá, donde puse el mouse ahora, es el primer candidato. Cayó cerquísima de f de A. Si vuelvo a trazar la recta y buscar el siguiente candidato, vuelve a caer cerca. Si vuelvo a trazar la recta y vuelvo a buscar el siguiente candidato, vuelve a caer cerca. Vuelvo a trazar la recta y buscar el siguiente candidato, vuelve a caer cerca. Vuelvo a trazar la recta y buscar el siguiente candidato, vuelve a caer cerca. ¿Sí? Acá hice 5 iteraciones con el método de la falsa posición y me moví de 2 a 2,5. ¿Sí? O sea, voy a estar una semana para encontrar el valor de la raíz que está por acá en 3,4. En cambio, si utilizase falsa posición, en la primera iteración corto acá, en 3,5. Caí cerquísima, ¿sí? Cuando vuelva a cortar, bueno, voy a estar acá, pero cuando vuelva a cortar voy a estar acá y ya tengo un intervalo bastante chico de búsqueda, ¿sí? En cambio, en este caso, el intervalo, fíjense, el intervalo inicial es 3 y el intervalo después de 5 iteraciones es 2,5, ¿sí? Entre 5 y 2,5, un poquito más grande de 2,5, ¿sí? Entonces, ese intervalo no se achica cuando la función no se comporta de manera linda, ¿sí? Y puedo estar una semana haciendo cuentas antes de encontrar la solución al problema, ¿sí? Esto es para que lo tengan en... A ver, acá hay algo que quiero destacar, ¿sí? Hay que tener cuidado cuando se elige un método y otro, ¿sí? Pero no, tampoco quiero demonizar el método de la falsa posición. No es que la falsa posición es el peor método del mundo, no sirve para nada, es una basura, ¿sí? Hay casos donde funciona muy bien y hay casos donde es
muchísimo, muchísimo más rápido que la bisección. ¿Sí? Ahora, la bisección vos sabés que siempre en una determinada cantidad de pasos caes donde querés, ¿sí? Y con este no. Y el cuidado que tenés que tener viene dado por la forma de la función, ¿sí? Y por la evaluación de la función en los extremos. ¿Sí? Nada más. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta sobre el método de la falsa posición? Si no, ya saben, corto video y seguimos. No, no, de pronto no. Buenísimo.